Bueno, y nos vamos ahora a Buenos Aires. Vamos a tener una comunicación con el compañero Chiquito Beliboni, que es dirigente nacional del Polo Obrero y dirigente del Partido Obrero también, y que, bueno, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada de movilización de ayer, que a nuestro criterio es el centro de la realidad política. ¿Qué tal, Chiquito? Miguel del Plata, acá de Patagonia Obrera, te saludamos. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, bien, muy bien. Che, acá recién entrevistábamos a los compañeros del Polo de acá de Río Gallegos que están haciendo una olla popular en uno de los barrios más importantes de Gallegos. Y bueno, ahora queríamos conversar con vos para ver un poco el balance de lo que ha sido esta jornada de lucha de ayer. Bueno, mira, ayer tal vez calificado por los periodistas, digamos, de los medios burgueses, capitalistas, como le quieran llamar, los grandes medios nacionales, fue tal vez la jornada nacional de lucha más grande contra el ajuste. Importa señalar que no es pidiendo esto o aquello, sino que lo que está reflejando es un rechazo a un ajuste general que hay, que canalizamos obviamente las organizaciones piqueteras, la izquierda, el Partido Obrero, pero que expresa muy fuertemente una bronca popular contra lo que es un ajuste, te diría, de los más clásicos, ajustes, en una época se les llamaban neoliberales, o los ajustes del FMI. Ayer conversando con un periodista, creo que era de La Nación, yo le decía que hace unos años nosotros decíamos, los salarios no pueden ser la variable del ajuste. No, los salarios son la variable del ajuste. Claramente, si algo ocurre hoy, y lo vemos en la caída del consumo, lo vemos en lo que es inclusive la recesión, lo vemos en los cierres de negocios, y lo vemos en un cuadro de crisis económica general, que todo tiene un mismo fin, digamos, todo recorre un mismo camino en función de un ajuste al servicio de una política. Ayer escuchaba también otro periodista que decía, acá no hay plan. No, no, sí, el plan es el ajuste, por supuesto que hay plan. Hay un plan que tiene que ver con ajustar la salud, la educación, el trabajo, la ayuda social, imprescindible en una situación como la actual. Y entonces ayer tuvimos una expresión donde, bueno, ahí hay una polémica sobre los números. Por suerte, nosotros dijimos menos que lo que dicen todos, incluida la policía. La policía Y, dijo 40.000 personas en la capital. mira vos. Nosotros estábamos ahí entre 40 y 50, no sabíamos bien. Un periodista de Cadena 3, una cadena cordobesa bastante conocida, me llamó y me dijo, yo dije al aire 80.000 personas. Bueno, bárbaro. Nacho Otero, que es de OTN, también me mandó un mensaje preguntándome cuánto calculábamos. Yo dije, mirá, calculamos entre 45 y 50. Yo cada vez iba levantando más, de acuerdo a la opinión de los que veían la movilización, porque lo que tuvo también ayer la característica sobresaliente es que hubo muchas organizaciones, algunas de lo que hoy se llama la unidad piquetera, y que es un frente de organizaciones, por un lado encabezado por el Frente de Lucha Piquetero, que a su vez está a la cabeza del Polo Obrero, otro grupo de organizaciones en su momento ligados, este también es un fenómeno político lindo de analizar, ligados en su momento al triunvirato de San Cayetano, con simpatías hacia el progresismo que integra el Frente de Todos, y que hoy han roto con ese sector, y estamos hablando del Frente Popular Darío Santillán, del FOL, de la FOB, es decir, de una serie de organizaciones que en su momento fueron lo que se llamaba la cuarta pata del triunvirato. Entonces era muy difícil calcular. Volviendo a la anécdota de cuánto fuimos, Nacho Otero decía, te quedaste muy corto, yo creo que hay 100.000 personas. Bueno, ¿cuánto hubo? No sé. Finalmente la conclusión es que vamos a tener que en algún momento hacer un balance entre todas las organizaciones, ver efectivamente cuánta gente hubo, A ver cómo se pero uno suma, puede digamos. ver así. A ¿Cómo? ver cómo se suma. Vamos a tener que sumar, e inclusive ver si no tenemos gente que no podemos sumar porque vino sola y que no sabemos de dónde vino, porque la verdad que era realmente una multitud como hacía mucho no se veía, y está expresando dos cosas. Mirá, por un lado la bronca popular, eso es clarísimo. Pero una vez me dijo un funcionario, pero la bronca popular si no tiene canal no se expresa. Y es muy agudo eso. Ustedes están expresando, me dijo este funcionario hace poco, no vamos a decirlo total acá tenemos entre compañeros, fue Pérsico. Me dijo, lo del 18 de febrero de ustedes, que fue que salimos del Puente Porredón con miles de personas, pero todavía faltaban organizaciones sumarse a esta unidad. Esta que les mencioné recientemente, la Cuarta Pata, y bueno, después está el sector del Barrios de Pie y del MST que también fueron parte de la jornada. Pero bueno, en esa oportunidad, este conocido dirigente social y hoy funcionario me dijo, sí, pero tenés que tener una organización enorme en los barrios para poder movilizar, hacer esa movilización. Y era menor a esta.
Es decir, que también ahí hay un aspecto a ver, que es que la organización popular empieza a crecer, porque hambre hay en todos lados, y es verdad. Y hambre hay en otros países a lo mejor más, con mayor profundidad que en el nuestro. Sin embargo, una organización popular que no se corrompe ante el Estado, porque otra de las características es que el Estado es un corruptor de organizaciones, si no miremos la burocracia de la CGT, de la CTA, que obviamente están entregadas a un ajuste que, como decíamos al principio, tiene un objetivo y un plan. Esta gente está juntando la plata para pagarle al fondo. Su único interés, su único plan es ese, pero inclusive previo a la pandemia. Ahí hablábamos también con algunos periodistas, decían, bueno, pero uno de la TV oficial decía, yo tengo otro punto de vista, el problema fue la pandemia. Bueno, pero previo a la pandemia, el gobierno anunció un presupuesto de ajuste. Y lo que dijo Alberto durante la campaña, que era que con los intereses de la LELIC se pagaban los jubilados, bueno, Miguel, vos sabés perfectamente que eso no ocurrió y tus oyentes seguramente también. O Siguen la sea que LELIC. con lo que habría que decir ahora es que con la plata de los jubilados le están pagando los LELIC. Exactamente, Claro, y al revés. ocurrió exactamente lo contrario, y otra parte seguramente que es la recaudación. Otra cosa que ocurrió es que el mar de esta miseria espantosa, al gobierno le creció la recaudación, aumentó la recaudación. Porque hay el impuesto más importante del que nadie se queja, los que se quejan de los impuestos, casi siempre periodistas ligados a los empresarios, nos dicen que el peor impuesto y el que más afecta es el IVA. Y como los alimentos han aumentado muchísimo, y todos tenemos que consumir porque algo tenés que comer, el gobierno está aumentando la recaudación del IVA y eso hace que tenga recursos. ¿Y dónde van a parar? ¿A los jubilados? ¿A los que no tienen trabajo? ¿A los que necesitan un plato de comida? Sí, nosotros lo hemos Sí, visto eso también en el aumento de los ingresos por coparticipación que tienen las provincias. Eso claro. es muy notable, es muy notable. Sí, sí, Este, sí. Es decir, el ajuste tiene un objetivo y lo está cumpliendo. Es decir, ha habido una caída en el déficit fiscal. Algunos dicen que el gobierno ya tiene 2 puntos del PBI a su disposición para maniobrar electoralmente, algunos opinólogos de esto que nunca faltan, y el gobierno evidentemente está discutiendo también qué hace con esos recursos en función de una especulación electoral, claramente. Es decir, tiene un proceso electoral por delante que lo preocupa porque ha perdido una parte importante de su base de apoyo, de su base social, que lo votó esperando otra cosa, y que hoy se da cuenta que es un gobierno ajustador como los que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años. Esto lo relata también muy bien un articulista de La Nación, Pablo Vilota, que plantea que hay una disputa en el conurbano donde la izquierda está jugando un papel muy importante. Él destaca la movilización de ayer y hace un análisis político sobre una disputa importante en el territorio que era casi exclusivamente cristinista, pone el articulista, pone Daniel. Y es verdad, digamos, ahí está, nosotros vemos por un lado que hay un acercamiento cada vez mayor de compañeros y compañeras a una lucha más franca contra el gobierno, y eso por supuesto trae aparejada una desilusión con las expectativas que en su momento toda esa parte del país, el conurbano bonaerense, puso en el gobierno. Ahora acá yo veo en lo que vos comentás, Chiquito, como dos dimensiones. Una dimensión que es la lucha concreta que ustedes están desenvolviendo con un objetivo preciso, con reclamos, con planteamiento, y otro es la dimensión política que tiene este problema del avance de una organización independiente del poder político en lo más profundo de los barrios humildes, de donde está la clase trabajadora en su mejor expresión, eh, allí en el Gran Buenos Aires, ¿no? Exactamente, mira, ese es el fenómeno político sobre el que tenemos que avanzar, porque evidentemente una ruptura en términos de ilusiones con el gobierno, en términos de expectativa, evidentemente va a generar resistencia, lucha. Este es un pueblo muy luchador, a pesar de lo que dicen algunos, y tenemos toda una historia para contarlo. Pero lo importante ahora, en este momento, y sabiendo que la lucha es un camino claro, hay que sacar conclusiones políticas, porque si no quedamos solamente en que luchamos por esto o por aquello, está muy bien, pero se sucede en los gobiernos, y hay un video muy interesante, muy lindo, que se los recomiendo, de Gabriel Solano, sobre el estudio de la pobreza desde la dictadura hasta acá, el crecimiento de la pobreza, y es extraordinario, porque muestra una continuidad en una política que le fue arrancando salarios, jubilaciones, y que por eso tenemos el nivel de pobreza que tenemos hoy, porque acá no estamos hablando, cuando hablamos de un 42% de pobreza, no hablamos de los trabajadores desocupados, hablamos de los ocupados que tienen salario de pobreza. Entonces hay que sacar conclusiones políticas, sin una banca que esté al servicio del desarrollo nacional y de las necesidades nacionales.
es decir, sin la nacionalización de la banca. Es imposible, porque los recursos, mientras nos matamos para obtener un pedacito más de salario, un pedacito más de comida para los compañeros, que los compañeros tengan trabajo, etcétera, etcétera, los recursos se fugan con una banca privada que mediante mecanismos financieros de todo tipo, algunos inclusive ilegales, fugan los capitales al exterior. Tenemos muchísimo más que un PBI afuera del país, fugado por aquellos que se han beneficiado con el crecimiento de la pobreza. Entonces tenemos que tener una política o una orientación política que hoy obviamente claramente define el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Es decir, nacionalizar la banca y el comercio exterior. El comercio exterior es otro tema. La Argentina exporta muchísimo y los productos que exporta la Argentina están en alza. ¿Y por qué cada vez somos más pobres? Bueno, porque está concentrado en las manos privadas y el Estado apenas le cobra un impuesto de lo que finalmente termina tampoco yendo al pueblo, como vimos con el ajuste, sino que va al pago de la deuda. Porque gran parte del presupuesto es el pago de la deuda, como vos bien sabés. Claro, allá ustedes lo viven sobre todo en lo que es la actividad agropecuaria y la Claro, soja y todo lo demás, pero bueno, y acá se ve en la exportación del oro. Eso claro, es increíble, digamos, las divisas que generan las mineras, vos sabés que son más importantes la facturación de las mineras que el presupuesto entero de la provincia. claro, absolutamente. Entonces, esto de que vos Reíte del decís que, colonialismo de hace 500 años. claro, es como si se repitiera la historia de hace Se 500 años. repite. Se Ahora, repite vos sabés que con más agudeza, ¿no? Porque hoy los mecanismos son más indetectables. No salen por el puerto rápidamente en carabela, salen por movimientos financieros, salen por la extracción de metales preciosos, son los que pagan 2,50 pesos, como vos bien sabés, de impuestos. Bueno, es un escándalo de colonialismo. está claro, y me llama la atención la cifra que diste del Producto Bruto Interno, porque Sí, si nosotros tenemos depositado en el exterior, empresarios argentinos o empresas argentinas, un Producto Bruto Interno, es decir, todo el esfuerzo de un año de la producción del trabajo sí, argentino afuera, coincide con las cifras de la deuda externa. La deuda externa es exactamente. aproximadamente un Producto Bruto, un poquitito más, pero apenas más que un Producto Bruto, toda la deuda externa. O sea que la plata que tienen afuera es lo mismo que debemos, más o menos. Es una Exacto, locura. exacto. Por eso, claramente ayer también marchamos rechazando y lo remarcamos mucho. Hay que rechazar el pago de la deuda. Ayer discutía con un periodista post reportaje. Viste que vos te hacen un reportaje, vos tirás lo tuyo y el tipo se queda, sobre todo los más inteligentes, y dice, a ver, pero es imposible esto. ¿Cómo no vamos a pagar la deuda? Le digo, pero ¿cómo vamos a pagar la deuda? Digo, escuchame, lo que me atiendo como a las 6 de la tarde, muy cansado ya. Digo, pero ¿cómo vamos a pagar la deuda? Es decir, yo te hago una reflexión hasta te diría de sentido común. Sos un hombre grande, le dije al periodista, ¿cuántos acuerdos con el FMI viste? Un montón. ¿Alguno dio algún resultado? ¿En algún país el acuerdo con el FMI significó un progreso para ese país? Mira Portugal. Ajuste, recesión. Es decir, el FMI es un organismo, otro de los organismos coloniales. Bueno, si nos sometemos a esos organismos y a esos mecanismos de exacción, no tenemos salida, es fácil. No hay presupuesto de salud, no hay presupuesto de educación, no hay conectividad. Vos sabés que nos movilizamos, lo sabés, porque somos del mismo partido y lees la misma prensa que yo. Estuvimos en el Ministerio de Educación con los jóvenes del Polo Obrero y de otras organizaciones Sí, hemos puñeteras. entrevistado varios compañeros sobre ese tema, sí. Claro. Y hablamos con el jefe de gabinete de Trota. Nos reconoció todo lo que dijimos. Miren, no hay virtualidad, los pibes no tienen conectividad. Estamos en el 2021. Si no hay conectividad, olvídate del mundo. Olvídate del país, olvídate de todo, olvídate de los pibes si no tienen conectividad. Dicen que no tienen presupuesto. Vas al Ministerio de Desarrollo Social y le decimos a ¿por qué no universaliza los programas y que la gente pueda entrar? Para que no haya intermediarios. Tanto joder con los intermediarios. Nos dicen, ustedes son los gestores de la pobreza. Bueno, universalicen los programas. No hay presupuesto. Ah, bueno, pero no hay presupuesto porque va para otro lado, no porque este país no produzca. No tenga los recursos para hacerlo. Pero tenemos que tener una elección. El gobierno opta por pagar la deuda, sostener un sistema y un régimen de explotación en la Argentina que le permite a mucha gente fugar divisas, un mecanismo financiero que facilita todo eso, bancos con secretos bancarios donde va a parar la guita desde la empresa más común hasta el narcotráfico. Recién hablábamos con unos parientes, ¿dónde va la guita del narcotráfico? Bueno, va a los bancos, por supuesto. Está el mecanismo por el cual se fugan los recursos de este país también. Digamos, los dólares y los pesos que circulan por el país. Es decir,
si todo es el secreto bancario en este país, lo que le permite a los capitalistas fugar los recursos al exterior. Por eso hay un PBI afuera. Bueno, volviendo al plan de lucha de ustedes, ustedes fueron ayer a reclamar qué y cómo sigue esa pelea. Mira, ayer luego de varias discusiones que tuvimos con los funcionarios y también tomando en cuenta que no hemos podido desarrollar una lucha frontal contra el gobierno, decidimos tomar el toro por las astas y salir con todo en todo el país y muy fuerte. Porque el gobierno no ha resuelto en 18 meses, no te digo la industrialización de la Patagonia, la mejora, no sé, de rutas y caminos. No ha podido resolver la comida para los comedores populares. Es decir, seguimos con problemas. Y Santa Cruz, precisamente, es una de las provincias. Mira, yo tuve un debate con el responsable de alimentos que ahí está en algún diario diciendo pavada, que nosotros estamos en campaña electoral, mirá si campaña electoral va a ser cortar la calle, es todo lo contrario, una campaña electoral. Pero este responsable que se llama Pablo País, lo menciona un artículo de Clarín de hoy, dice, esta gente está haciendo campaña, pero este tipo me dijo, ante el reclamo de los compañeros de Caleta Olivia y otras regiones de ahí, y también de Tierra del Fuego, que no llegaban a Tierra del Fuego y a Santa Cruz con los alimentos, que no podían llegar. Yo digo, pero ¿por qué entonces no deciden eliminar la soberanía de esas dos provincias? Porque lo que yo digo es un gobierno nacional. ¿Cómo que no van a llegar? ¿Qué quiere decir que no llegan? No podemos, es muy lejos. Bueno, cerremos, démoselo a otro país, qué sé yo. Es un escándalo que un gobierno te diga que no llega con comida, no con internet. Con comida para que la gente que no tiene dónde comer por el ajuste que se está haciendo, por la crisis capitalista que hay, ¿y qué salida, que no pueda comer. qué salida te daba este hombre frente a esa situación? Porque es absurdo ¿Qué decir qué? que, ya sé que estamos lejos, no es ninguna novedad. Nosotros estamos lejos en todo caso, ¿por qué Bueno, ustedes no están sé, lejos? todos estamos lejos uno de otro, Claro. pero No, ¿cómo ¿qué es? ¿Qué salida te alternativa? daban? No, ninguna. Están diciendo ahí, bueno, entonces le decimos al municipio que a usted llegó un programa, que entonces todo 18 meses sin resolver, pero no el comedor popular de Caleta Olivia. El que está en Avellaneda, a 20 minutos, a 10 minutos de la Casa Rosada, hubo meses y meses, que no le entregaron un solo de comida en el medio de la pandemia, un solo kilo de comida a los comedores populares. Algunos fueron 5 meses, porque tiene problemas logísticos, porque no les venden. Es un gobierno impotente. Un gobierno que no puede enfrentar ni siquiera un par de pulpos de la alimentación, que no le quieren vender porque dice que el gobierno paga poco. Pero es la leche en polvo. Hay que decirle, mira, me da la leche en polvo, te la saco con los camiones, porque te la saco con el ejército, no sé, es una locura. ¿Cómo no dar leche en polvo para la Argentina, para los pibes en la Argentina? Mira, yo hablé mucho con varios periodistas diciéndole, ustedes ven que no, porque muchos me insistían, no, pero hay mucha gente, mira, muchos pibes. Le digo, claro, digo, menos mal que están acá. Porque si estos pibes no están acá luchando por lo que necesitan, por el trabajo, por la educación, por la virtualidad, se van a convertir en narcos, o no en narcos, sino en soldaditos de los narcos. Por suerte están luchando acá para no ser eso. ¿Qué creen? ¿Que se van a quedar en los barrios muriéndose? ¿Que se van a resignar? No, esta es la juventud que no se resigna. Y esa es la juventud que va a salir a luchar inevitablemente. Esta gente no puede resolver problemas elementales. Volviendo a lo anterior, reclamamos cosas elementales. Que los comedores tengan una asistencia como corresponde, porque lamentablemente muchos trabajadores, no solo los desocupados, trabajadores, van a los comedores populares, porque no les alcanza. Entonces tienen que asistir en serio a los comedores populares. Hace 18 meses que no lo hacen bien. Que lo hacen mal, poco, y la pobreza de la alimentación que mandan, polenta, vitina, fideo, nada que les sirva en serio para alimentarse a los chicos, sobre todo que están en edad de desarrollarse. Eso es lo elemental que pedimos. Pedimos que los programas sociales que existen en la Argentina, programas sociales está muy manipulada la palabra. Disculpame que me detenga un poquito en esto porque Dale. hay que explicar todo. Los planes sociales son aquellos que atienden a un jefe de familia. Se llamaban hace mucho tiempo, vos que peinás canas como algunas que peino yo, se llamaban jefes y jefas de familia. Sí. ¿Te acordás? Jefes y jefas. Así Así se es. llamaba el programa. Los que atienden a esas personas, jefes y jefas de familia,
son el programa Potenciar Trabajo. Hay 890.000 personas que cobran ese programa. Solo 890.000 personas. ¿Por qué solo? Porque desocupados hay muchos más. Personas en condiciones de recibirlo hay muchísimas más. Solo recordar que en el 2001 había 2.200.000 jefes y jefas de familia. ¿Se entiende? 20 años atrás. 20 años atrás. Alguien me va a decir, bueno, pero siempre estamos con los planes. Bueno, eso no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de lo que gobernaron los últimos 20 años. Nosotros estamos en otra alternativa. Nosotros no vamos a tener planes sociales en un gobierno obrero. Vamos a tener trabajo. Porque si repartimos las horas de trabajo y repartimos los recursos, no hay ningún tipo de problema en que este país no pueda laburar todo el mundo. La desocupación es una orientación de los capitalistas también para bajar el salario. Entonces, viste, disculpame que me enervo un poco, me enojo, los compañeros me dicen no te enojes, bueno, así cada uno. Entonces tenemos mínimamente que se abran los programas, están cerrados, ese programa está cerrado. Vos sabés que Una ayer, persona, te interrumpo ¿cómo? un segundo para ratificar lo que claro. estás diciendo. Ayer estábamos recorriendo el barrio, invitando a los vecinos a que puedan concurrir los que lo necesiten a la olla popular de hoy. Conversando con vecinos, por lo menos encontré, yo solo, además de los demás que estábamos recorriendo ahí, yo encontré 5 personas que están esperando el plan Potenciar, que los han inscrito en algún momento y nunca les llegó. Claro. Pues está cerrado. O sea, deben ser, como esto, si yo encontré 5 en un ratito, deben ser, no sé, deben ser miles de personas que están en la misma Pero situación. pensemos en lo siguiente, digo, para reflexionar en voz alta con tus oyentes. Una persona se queda sin trabajo, se quedó sin trabajo en diciembre, se quedaron sin trabajo 1 millón de personas en diciembre, registrados, ¿no? Trabajo registrado. Esa persona no tiene posibilidades porque hay recesión, porque cierran negocios, porque hay una enorme desocupación. No consigue trabajo. Es jefe de familia. Entonces el gobierno te dice, está la tarjeta alimentar, 9.000 pesos con un hijo. 9.000 pesos con un hijo. ¿Por qué no abren el programa Potencial Trabajo? Porque está la tarjeta alimentar. Está la asignación universal por hijo, 2.000 y pico de pesos. No es cierto, no es verdad que haya un programa que al jefe de familia, que perdió el trabajo producto de la situación, de la crisis, quieren decir de la pandemia, decir de la pandemia, Alberto, no hay problema, por lo que sea perdió el trabajo. ¿Qué le decimos a ese compañero? Espere, que venga el brote verde, como decía Macri. No, el gobierno tiene que atender ese problema, porque además hay otro problema. Mira, Miguel, todo está relacionado con todo, como dice alguno. Perdona que acá suena un teléfono y hace mucho ruido, me voy a correr. Cuando tenemos salarios tan bajos, ingresos tan bajos de la población, ¿qué ocurre? Cae el consumo. El 70% de la producción argentina se consume en el país. Cae la producción. Digamos, es un círculo vicioso que no tiene arreglo. Es decir, esto lo puede ver cualquiera, es de sentido común. Si está cayendo el consumo, claramente va a haber recesión. Y con salarios miserables cae el consumo. Por eso te decía al principio, como decíamos antiguamente, la variable del ajuste son los salarios. Sí, claro, pero es un suicidio general de toda la economía del país. Absolutamente. Y van tranquilamente marchando, sonriendo hacia ese destino los gobiernos, y bueno, y la complicidad de la burocracia de los sindicatos es escandalosa, porque esto ameritaría en serio acciones de lucha de todos los trabajadores, porque el poder adquisitivo de todos los trabajadores, de la masa salarial de trabajadores, ha caído. Y esto no solo es un perjuicio, como decíamos recién, en general para el país, sino para el propio trabajador en su nivel de vida, de su familia, su educación. Bueno, vamos para atrás, evidentemente. Hay que encontrar una salida, como decíamos antes también, y la salida tiene que ser por izquierda. Tenemos que, como en muchos lugares está ocurriendo, sobre todo en América Latina, girar a la izquierda. Hay que encontrar una alternativa a estos gobiernos, alianzas, frentes, partidos justicialistas, radicales que nos han gobernado los últimos 40 años y nos han traído hasta acá. Si alguien quiere cambiar en serio esto, tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de razonar los problemas políticos. Así como vamos, nos estrellamos. Bueno, ya tendríamos que ir cerrando la nota. Te pido que nos cuentes cómo sigue la semana que viene el plan de lucha, si es que tienen alguna cosa preparada. Sí, ya hemos votado en esta unidad piquetera que se siguen sumando organizaciones, medidas más fuertes todavía, un acampe si no hay respuesta la semana que viene. Quedamos en la reunión de ayer que el ministro nos iba a llamar, mejor dicho, gente de su ministerio, para tener una reunión con el ministro. Esperemos que lo hagan, porque la verdad que no salimos a la calle para entretenernos, hace mucho frío y todo lo demás, pero estamos dispuestos a continuar el plan de lucha porque
hay cosas que son innegociables, y la comida es innegociable. Que una persona que está desasistida por el Estado esté asistida es innegociable, que haya programas para que los chicos tengan virtualidad en los barrios y se elimine un poquito la brecha que hay entre los hijos de los trabajadores y los hijos de las personas que tienen muchísimos recursos, porque hay una brecha virtual ahí, y vos que sos docente lo debés saber más que nadie, que hoy la biblioteca del mundo está en Internet. Y los chicos no tienen acceso a Internet, ¿qué hacemos? Los dejamos marginados, es como ser analfabeto y no tener acceso a Internet. Hace 100 años, digamos, es elemental que tengamos acceso a los medios de comunicación masiva y a la conexión virtual en los barrios para poder acercar un poquito a los pibes a eso. Entonces hay cosas que no vamos a poder negociar porque son pisos mínimos donde si no lo conquistás, no lo lográs, no podés dar un paso hacia adelante, no podés subir un escalón. Así que vamos con todo el movimiento piquetero unido a un plan de lucha, a profundizar un plan de lucha si no hay respuesta. Te mando un abrazo gigante, Chiquito. Gracias por estos minutos. Bueno, Miguel, un abrazo a vos y a todos los compañeros que seguramente estarán escuchando. Y bueno, nos estamos viendo en la lucha. Bueno, acá tenemos un mensaje. Dice, la lucha popular que impulsan las organizaciones piqueteras marcan el camino para la defensa de los derechos de las trabajadoras y las trabajadoras, enfrentando el ajuste de un gobierno que es garante del Fondo Monetario Internacional. Es un mensaje de Juan.